El hombre regresó a casa de un viaje de negocios. Había descubierto algo terrible. En el suelo había 2 enormes huellas de zapatos. Eso era imposible que fuera de su esposa. Había muchas colillas de cigarrillo esparcidas por el suelo. Eso significaba, alguien llevaba mucho tiempo esperando fuera. Nick era un asesino profesional. Se dio cuenta enseguida de que alguien quería matarlo. Nick pensó en su esposa estando sola en casa. Sacó inmediatamente una pistola del asiento del copiloto. Después, saltó la reja y corrió rápidamente hacia la casa. Durante todo el camino, observó atentamente los alrededores. En un sendero junto a la casa, volvió a ver aquellas huellas. Eso significaba que el intruso ya había entrado. Nick llegó hasta la puerta. Dentro de la casa sonaba música, pero su esposa no estaba por ninguna parte. Comenzó a buscar por todas partes. Cuando llegó al dormitorio, vio al instante las señales de una pelea. Incluso había manchas de sangre en la pared. Era evidente que allí había ocurrido una lucha violenta. Nick tomó el teléfono de inmediato para llamar a su esposa. Solo entonces se enteró de que su esposa había sido brutalmente golpeada. Nick corrió enseguida al hospital y por fin vio a su esposa acostada en la cama. Pero su hermano no le dejaba acercarse, porque acababan de salvarle la vida y los médicos seguían comprobando si tenía hemorragias internas. Hasta que ella despertó, Nick solo entonces se enteró de lo que había ocurrido. El día antes de que él regresara, un hombre corpulento irrumpió de repente en la casa y le dio un brutal machetazo en la cabeza. El hermano de ella también le contó a Nick que aquel hombre era extremadamente arrogante. Ni siquiera intentó ocultar su rostro. Después del ataque, se marchó en un taxi verde. Al ver a su esposa cubierta de heridas, Nick juró encontrar al culpable. Cuando volvió a casa, inmediatamente tomó una pala y empezó a cavar el césped. Después sacó varias armas de una caja fuerte. Tras preparar ropa, equipaje y pasaporte, condujo primero hasta la zona más concurrida de la ciudad. Tras deambular un rato, encontró el taxi verde que el hermano había mencionado. Memorizó el nombre de la empresa en la puerta del coche y aquella misma noche fue hasta la empresa de taxis. Nick fingió ser un simple peatón pidiendo ayuda. En el momento en que el empleado abrió la puerta, entonces se puso una máscara y lo amenazó con una pistola para obligarlo a entrar. Tras revisar los registros, descubrió que el conductor que había ido a su casa era un hombre llamado Leo. Después, Nick también encontró la información personal de Leo. Cuando consiguió las pistas que necesitaba, destrozó deliberadamente la sala de vigilancia. Su intención era que la policía creyera que solo había ocurrido un robo común. Según la dirección del documento, Nick encontró rápidamente al taxista, pero no actuó de inmediato. Esperó hasta que el conductor se marchó y luego empezó a seguirlo en secreto. Cuando encontró la oportunidad, fingió ser un pasajero y subió al taxi. En el camino, Nick montó discretamente la pistola que llevaba escondida. Después golpeó suavemente el cristal delantero. Al ver el arma, Leo creyó que estaba siendo asaltado. Rápidamente explicó que llevaba poco tiempo trabajando y que casi no tenía dinero. Mientras hablaba, sacó una cartera prácticamente vacía, pero Nick no tenía ganas de perder el tiempo. Fue directo al grano y le preguntó por el servicio que había hecho 3 días antes. Leo explicó que recogió a aquellos hombres al mediodía y luego, siguiendo sus instrucciones, los llevó hasta una residencia privada. Tras confirmar que era la persona que buscaba, Nick ordenó a Leo conducir hasta una fábrica abandonada. Leo pensó que después de contar todo lo que sabía, podría salvar la vida. Pero al segundo siguiente, Nick levantó el arma y disparó, matándolo en el acto, porque como asesino profesional, jamás dejaría con vida a alguien que hubiera visto su rostro. Con todas las pistas que tenía hasta el momento, Nick ya podía imaginar casi toda la verdad. La persona que quería matarlo era su propio jefe, porque pocos días antes, durante una misión de asesinato organizada por él, ocurrió un accidente. El objetivo escapó. Seguramente el jefe temía sufrir represalias, así que decidió matar a Nick. Al darse cuenta de que el otro no iba a detenerse fácilmente, Nick tomó el primer vuelo disponible hacia la ciudad donde estaba su jefe. Allí, también escondía un almacén secreto. Después de escoger varias armas, también cambió las placas del coche por unas falsas. Al día siguiente, Nick se disfrazó de empleado y llegó al edificio de la empresa de su jefe. Poco después, un repartidor entró por la puerta. Nick arrastró rápidamente el cubo de basura que había preparado y lo siguió hasta el interior. El repartidor salió del ascensor en el 4º piso. Allí estaba la oficina del jefe. A través del cristal, Nick vio que la mujer en la oficina era la secretaria. Justo antes de que el repartidor se marchara, metió rápidamente la cabeza bajo un grifo, fingiendo que estaba bebiendo agua. Cuando el hombre se fue por completo, Nick bloqueó con la pierna la puerta que estaba a punto de cerrarse. Después, sacó del cubo las armas que había preparado y, aprovechando un descuido de la secretaria, entró silenciosamente. Era evidente que ella jamás imaginó que Nick siguiera vivo, y Nick tampoco perdió tiempo hablando. Apuntó directamente a la secretaria con la pistola y la obligó a llevarlo hasta la oficina del jefe. Cuando el jefe vio a Nick entrar, inmediatamente sintió miedo. Era obvio que todavía intentaba hacerse el inocente y fingir que no sabía nada, pero Nick no dijo ni una palabra. Simplemente sacó una cuerda del maletín y se la entregó a la secretaria. Ella entendió de inmediato lo que Nick quería decir. La secretaria ató las manos del jefe, porque comparado con la
lealtad, prefería seguir viva. Después de hacer todo eso, Nick también ordenó a la secretaria, se ató a sí misma y se encerró en el baño. Pero incluso en ese momento, el jefe todavía no entendía la gravedad de la situación. Incluso seguía preguntándole a Nick, ¿quién le dio el valor para venir aquí? Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. You'll drown slowly.